Un tremendo impacto generó ayer una discusión que terminó con varios heridos, estudiantes, incluso un profesor y una inspectora en un colegio en Puente Alto. Pero lamentablemente esto no se trata de un caso aislado. ¿Qué está pasando en los colegios, la violencia en general, tanto en esta comuna como en todo nuestro país? Vamos a estar abordando de esto y algunos de los temas más urgentes de seguridad también con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, cuéntenos, ¿tienen más detalles? ¿Qué ocurrió ayer en la escuela industrial Las Nieves? Sí, efectivamente se produjo una situación muy compleja, a pesar de no tratarse de un establecimiento municipal, a nosotros nos preocupa mucho. Yo siento que en general, y esto tiene que ver con un problema más social que solamente con los establecimientos de educación, existe en la sociedad hoy día la validación, la normalización de la violencia para la solución de los conflictos. Esto uno lo ve en los semáforos, cuando la gente se enfrenta porque si se detuvo rápido o no se detuvo. La gente, por ejemplo, vio hace un par de semanas el clásico universitario en el fútbol profesional, que todos terminaron agarrándose a combo, cuando en realidad el deporte lo que debiera hacer es justamente convocar a la sana convivencia, a que sea un espacio de encuentro. Entonces hay una serie de antivalores que se han ido instalando, que incluso se cruzan también con algunos aspectos que son negativos de las redes sociales, así como también tiene aspectos positivos. Pero a veces existe el ciberbullying, ¿ya? Que es un tema que hoy día está muy fuerte instalado en los establecimientos de educación. Y por eso mi llamado constructivo al Ministerio de Educación es salir un poco de las trincheras más bien ideológicas de lo que ha estado tratando de implementar el Ministerio, más con agenda valórica que preocupándose por una parte de la calidad de la educación, que es algo fundamental, y en segundo lugar de la convivencia escolar. Debiera existir un programa que fuera universal, tanto para establecimientos municipales, particulares subvencionados, que sea obligación contar con las duplas psicosociales, porque hoy día es una sugerencia. Entonces puede haber sostenedores que no cuenten con los profesionales necesarios para poder justamente enfrentar situaciones como las que se produjo ayer, pero más que enfrentarlas, ojalá evitarlas a través del desarrollo de habilidades socioemocionales y también habilidades parentales. Tiene que haber un trabajo también con los apoderados, con los profesores, asistentes de la educación, es decir, la comunidad toda, generando una armonía que hoy día lamentablemente se ha ido perdiendo. Bueno, pues que aquí hay un agravante, porque no solo se trata de un problema o una discusión o un caso de bullying, sino que hubo agresiones, incluso un herido con un arma blanca, con un cuchillo. Hemos visto también la defensora de la niñez, dice que ya incluso ha aumentado el uso de armas en menores de edad. Entonces, ¿cómo se aborda eso? Porque no existe un colegio, profesores o profesionales que estén preparados para enfrentar ese tipo de violencia. Claro. Ya no es que se agarren a combo entre los alumnos. Es que por eso hay que ir a la raíz, y la raíz es una raíz cultural, la raíz tiene que ver con cómo hemos ido validando, incluso también en la política a veces, el uso de mecanismos violentos, agresiones, como una manera de expresarse sobre el resto o de tratar de imponer ideas, y eso también se va, de alguna manera, contaminando, ¿no es cierto?, al resto de las esferas sociales. Entonces, si bien es cierto, creo que tiene que haber medidas urgentes en el establecimiento de educación. Creo que de verdad el problema de fondo se va a solucionar si hay un trabajo serio de parte del Ministerio de Educación, que hoy día focaliza su trabajo en lo que se denomina el HPV, que son habilidades para la vida, y por ejemplo en la educación media lo centra principalmente en tratar de evitar la deserción escolar, que me parece muy importante y hay que mantenerlo, pero creo que hay que generar programas orientados derechamente a las habilidades socioemocionales de los niños, niñas y adolescentes, y también las habilidades parentales, porque nadie te enseña a ser papá, sobre todo en una sociedad que hoy día tiene tantas aristas complejas y donde la socialización de los niños se da en distintos ámbitos, desde los celulares, en el colegio, en la calle y a través de otros aspectos, incluso a veces tribus urbanas. Entonces, de verdad que aquí hay un tema también de identidad en los establecimientos de educación, de los proyectos educativos. Creo que esto es muy profundo. Entonces, si bien es cierto lo de ayer es muy grave, y hay que enfrentarlo, y el Ministerio tiene que tener acciones concretas, por ejemplo, para evitar las venganzas que pudieran venirse después entre apoderados. Dicho sea de paso, hay que hacer un llamado a los apoderados a tratar de calmar las aguas, buscar la sana convivencia escolar y no involucrarse ellos mismos en actos de violencia, porque en definitiva eso se va a transformar en una bola de nieve que puede generar que otros apoderados también terminen sumándose y esto vaya increciendo. Ahora, en el súper corto plazo que se hace, porque yo recuerdo un caso de un colegio en Valparaíso que intentó poner detectores de metales en el colegio para evitar situaciones como esta,
Bueno, y hasta el Ceremi de Educación lo criticó y se le tiraron todos encima. Entonces, eh, cómo se aborda? ¿Hay un acuerdo? ¿Al que trate de hacer algo va a ser premiado o castigado? ¿O qué tipo de medidas se pueden poner? Bueno, insistir en que este no es un establecimiento donde la municipalidad tenga injerencia. Nosotros solo podemos resolver situaciones en los establecimientos municipales y lo que hemos hecho en los municipales es justamente generar programas, como yo te decía, en habilidades socioemocionales y también parentales, que son programas... O sea, ¿tiene alguna medición para saber si en algo resulta o baja el nivel de la violencia? Mira, el desafío de la violencia es tal que claro que permanentemente se están enfrentando situaciones que tienen que irse resolviendo con los especialistas que están instalados en cada uno de los establecimientos. Pero cuando tú observas las cifras y te das cuenta que los últimos acontecimientos serios de agresiones se han dado en establecimientos particulares y particulares subvencionados en la comuna, hay algo que te está mostrando que ese trabajo de base que se está haciendo está empezando a dar ciertos resultados. Sin embargo, creo que hay que profundizarlo y necesitamos financiamiento permanente por parte del Ministerio, porque lo que hacemos hoy día, si no fuera a través de un convenio público-privado con la fundación de la Fundación CAP, de la Compañía de Acero del Pacífico, con el que tenemos profesionales en estos programas, en realidad no lo pudiéramos estar implementando con recursos propios, ¿me entiendes o no? Entonces, por eso yo insisto en que habemos municipios que hemos implementado como este programa público-privado, pero también en el caso de Puente Alto la extensión horaria. Nosotros hemos destinado ahí muchos recursos para que los niños, que son fondos propios, se queden en el colegio después de las 3 de la tarde si sus padres trabajan o sus padres tienen otras responsabilidades, para efectos de que el niño no quede a merced de malas influencias, para que el niño pueda desarrollar justamente habilidades blandas, también desarrollarse en el arte, en el deporte y darle ojalá alas para cumplir sus sueños, ¿me entiendes? ¿No? ¿Ya? Y que tenga más oportunidades. Entonces, eso lo financiamos con fondos pura y exclusivamente municipales. ¿Ya? Hay algunas alternativas también que estamos financiando a través de la SEP, de la Subvención Especial Preferencial. Pero lo que yo indico es que el Ministerio deberá establecer como obligación tanto establecimientos públicos como privados que tengan que tener duplas psicosociales y además un trabajo permanente destinando cierta cantidad de tiempo a desarrollar una sana convivencia escolar. Es un tema que ya está instalada la violencia en los colegios y lo hemos visto con imágenes atroces en todo el país. Esto está sucediendo en regiones y también en la capital. Ahora, debería venir con recursos, porque tal como usted dice, hay una alianza público-privada en otras comunas, o no está esa posibilidad, o tampoco tiene los recursos propios. Claro, yo creo que tiene que haber recursos destinados a esto, pero sobre todo comenzar dándole sentido de urgencia, que es lo que hoy día uno observa que falta en el gobierno en general. Porque cuando tú ves, por ejemplo, que frente al tema de delincuencia, al homicidio del Cabo Salazar, recién el gobierno le pone urgencia a 16 proyectos de ley, cuando el general director de Carabineros dice basta ya, en realidad tú estás viendo que hay un gobierno que es más bien reactivo. Entonces, sin ir más lejos, vemos que se suspenden las clases en 10 colegios en Valparaíso por un funeral narco. Claro, ahí tienes otra muestra clara de que lo que hay que hacer es modificar un poco el modus operandi, ¿ya? Yo creo que hay un tema de foco en el gobierno hoy día. O sea, cuando observamos este tema de lo que sucedió en este establecimiento particular subvencionado, me preocupa mucho que no exista un programa universal en todos los establecimientos de educación en el país para que obligatoriamente existan las duplas psicosociales y además un programa que te permite una intervención permanente, ¿ya? Y universal. Entonces se tiende a focalizar donde existe el problema y al final de cuentas hay una raíz y la raíz es que se ha instalado en la sociedad esta idea de que las cosas se tienen que solucionar a la mala porque nadie la soluciona también. Entonces también tienes un problema de eficiencia del Estado, pero por otro, de que hay que poner un límite claro a que la violencia no puede ser un mecanismo de expresión de ideas ni tampoco de solucionar diferencias. Y eso es algo en lo que no hemos sido taxativos y claros. Sin ir más lejos, desde el estallido social en adelante, se fueron produciendo una serie de situaciones violentas que incluso personeros importantes de otro sector político hasta justificaban muchas de esas cosas. Bueno, a propósito de ese vacío, de cosas que necesitan solución y que, bueno, alguien busca alguna alternativa, tenemos toda la polémica con el alcalde Carter y la demolición de estas narcocasas o estas ampliaciones. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo ahí? Porque, por un lado, él utiliza esta herramienta, él dice, tengo claro que no soluciona el problema de fondo, pero le da un alivio a las familias que viven alrededor, él ocupa este artilugio, dice, o estrategia o creativa, le había dicho antes el ministro, que lo busca desde el punto de vista de las atribuciones de la municipalidad, lo que pudo pillar en el fondo. Pero se le han tirado todos de cabeza encima, que no resuelve el problema o que incluso lo agrava.
Mira, a ver, creo que hay que hacerle un buen tirón de orejas al gobierno. ¿Ya? El gobierno tiene que entender de una vez por todas que el enemigo no es ni el alcalde Carter ni los alcaldes a los que le va bien en las encuestas. Porque cada vez que a alguien le va relativamente bien, lo empiezan a ver como una amenaza. El gobierno tiene que entender de una vez por todas que el enemigo es el narcotráfico, que el enemigo es la violencia, que el enemigo es que en Chile los últimos 10 años se han duplicado los homicidios. El enemigo es el miedo que tiene la gente para salir a la calle, porque le pueden hacer un portonazo, porque pueden incluso también robarle en su domicilio con extrema violencia, con delincuentes que están armados incluso con armamento de guerra. Ahí están los enemigos verdaderos. Entonces, el problema ¿cuál es? Que cuando todo se ve ideológicamente, cuando ves que alguien ha planteado ideas, ¿ya? Y es de un sector político distinto, claro que el gobierno empieza a atacar, ¿no es cierto?, esa alternativa. Y lo ha dicho, el mismo Carter ha dicho, esta no es la panacea, esta no es la solución a todos los problemas del narco, pero es lo que podemos hacer. Entonces yo llamé al fiscal Sur, al fiscal Barros, para pedirle información sobre situaciones similares en la comuna, para que podamos analizar y ojalá que lo convoque la gobernadora regional, perdón, la delegada presidencial regional, ¿ya? A una reunión donde podamos analizar esto y si se puede implementar una política acorde en distintas comunas, ¿ya? Que obviamente permita enfrentar todavía con más fuerza al narco, pero está claro que con un sistema garantista, que lo único que ha hecho es sembrar impunidad, darle el abogado a ese narco para defenderlo contra la víctima y dejar a la víctima desprovista de abogados, y muchas veces los juicios quedan a media, tenemos un sistema que lo que hace es inyectarle recursos al narco en vez de inyectarle recursos a las víctimas. ¿Por Y qué eso es lo que si las tenemos que víctimas cambiar. quedan sin abogados? Si todos tienen derecho a abogado, se les asigna abogado a No, todos. la Defensoría Penal Pública lo que hace es al imputado entregarle un abogado, ¿ya? Y la víctima lo que hace es recurrir habitualmente o al municipio de turno a ver si le puede prestar algún abogado, ¿no es cierto? Fundaciones, corporaciones. Fundaciones, etcétera. Y a su vez también el Ministerio Público lo que hace es defender los intereses del Estado, ¿ya? De la sociedad. Y no muchas veces están en directa relación con la víctima. Incluso pueden llegar a soluciones previas, ¿no es cierto?, sin un fallo, ¿no es cierto?, condenatorio al final de un juicio, sino que alguna medida reparatoria, incluso sin acuerdo de las víctimas. Entonces, hay una serie de elementos garantistas hacia el imputado que hoy día no los estamos viendo hacia las víctimas, y creo que ahí hay que dar vuelta a la tortilla y el Estado tiene que poner mano dura. Estamos viendo una delincuencia desatada, con nexos internacionales, verdaderas sucursales del AMPA, que se instalan en el norte, que se instalan en la capital en distintas partes, y hay que perseguir a el crimen organizado con fuerza. O sea, ¿a usted le gustaría institucionalizar esta práctica que está haciendo el alcalde de alguna manera para poder replicarla en su comuna y eventualmente en otra? No, mira, a mí me gustaría que la analizáramos seriamente con evidencia. Sí, porque lo que dicen desde el gobierno y algunos sectores es que es una medida totalmente populista, efectista, que se hace en horarios matinales, con mucha cobertura de prensa, y que el objetivo de esto sería más que nada tener un golpe mediático, popular, más allá del problema que está buscando abordar. Mira, yo no voy a caer en calificativos ni en esas evaluaciones de si eso no es así. Lo que yo te diría es, me encantaría que buscando algo de popularidad, el Congreso sesionara a la misma hora de los matinales, por ejemplo, para sacar adelante el Estatuto de Protección de las Policías, que se viene pidiendo hace años, el sistema de inteligencia para saber dónde están todas estas personas que andan en estas redes de crimen organizado, ¿ah? La ley Naim, todo, o sea, en el fondo, ¿qué te quiero decir? El sistema político tiene que preocuparse de estar haciendo lo correcto para que la ciudadanía obviamente le brinde el apoyo cuando corresponda, ¿verdad?, en los procesos de elecciones. Eso no tiene nada perverso. La ciudadanía tiene que entender que sus autoridades tratan de solucionarle los problemas. Lo único que yo veo aquí es un gobierno que se demora un año en ponerle prioridad a 16 proyectos contra la delincuencia, lo que me parece escandaloso cuando hemos visto que el año pasado, el año 2022, asesinaron a 7 carabineros, que es mucho más que la cantidad de carabineros asesinados los 3 años anteriores. Entonces, evidentemente la delincuencia hoy día no tiene límites y necesitamos con mucha contundencia y fuerza enfrentarla, y todos unidos. Ojalá entonces el gobierno, a través de su delegada presidencial, y en cada una de las regiones lo haga, convoque a los municipios, convoque al Ministerio Público y hagamos un análisis objetivo de si las medidas implementadas por él dan o no dan resultado, y veamos entonces si dan el resultado esperado, si las aplicamos en otras partes del territorio nacional. ¿Qué le parece que el fiscal nacional haya afirmado que van a sancionar a quienes estén filtrando esta información al alcalde respecto a cuáles serían supuestamente las casas narco?
Mira, es que está todo tan patas para arriba, ¿ya? Que en nuestro país se persigue a quienes hacen esfuerzos por hacerle la pega al resto que no la hace, ¿ya? Porque hoy día convengamos que es evidente que cuando tienes bandas que han ido tomando el territorio es porque el Estado ha fracasado en el combate a esas bandas que no trepidan, no tienen ningún límite para utilizar armamento, para generar miedo o incluso comprar también el silencio de la gente. Porque recordemos que a veces también actúan justamente tratando de comprar lealtades. El alcalde de Valparaíso, Jorge Char, dijo que se están haciendo mal las cosas. Algo se está haciendo mal en materia de seguridad. ¿Usted comparte esa afirmación? Pero hace rato, y voy más allá incluso de este gobierno, porque este es un tema que hemos venido planteando hace muchos años. Existe una crisis profunda con el tema de la seguridad. La delincuencia hoy día ha ido increciendo y el que no lo quiere reconocer se está vendando los ojos. Bueno, hay mucho de esto siempre ha ocurrido, uno lo ve sobre todo en las redes sociales, a veces algunas autoridades o parlamentarios. El conformismo es lo peor que puede suceder, porque todos los días tenemos que levantarnos pensando que podemos hacer las cosas mejor, ¿ya? Y por eso también la ciudadanía, hay personas a las que les va quitando el apoyo, porque esas personas parece que perdieron los sueños de construir un Chile más justo, un Chile más seguro, donde en realidad construyamos equidad, ¿ya? Y no nos quedemos solamente con consignas ideológicas. Entonces, de verdad yo creo que lo que hay que hacer aquí es sentarnos todos juntos. Yo, por ejemplo, soy un alcalde que permanecí en la mesa de seguridad de la ministra del Interior, cuando mucha gente del sector se fue de la mesa después de los indultos. Yo digo, yo estuve y estoy en contra de los indultos, pero no voy a transar en participar en todas las actividades que me invite el gobierno, que sea, ¿ya? Para tratar de solucionarle los problemas a la gente, sobre todo el tema de seguridad. Hay otros problemas que se vienen que el gobierno, justamente de nuevo, va a actuar de manera reactiva. Por ejemplo, la atención primaria de salud. La semana pasada, 2 días de paro. ¿Qué está pasando con la salud pública en Chile? Tú conversas con las vecinas, los vecinos en todas partes y te están contando que les han atrasado las horas de atención, ¿ya? Que todavía siguen estando en listas de espera. El año pasado fallecieron más personas todavía estando aún en listas de espera que las que fallecían en años anteriores. Y eso te demuestra entonces que el sistema no está dando abasto para solucionar los problemas de salud de las personas. Y entonces, tenemos el tema de las ISAPRES y lo que podría ocurrir. Y al lado tiene el tema de las ISAPRES. Un colapso de un sector que va y llegue la gente de a otro. Complejo, alcalde. Ahora, ¿usted cree que con esta urgencia que le ponen estos 16 proyectos y con todo lo que ha ocurrido ya ahora sí vamos a poder sacar adelante esa agenda? Yo creo que lo que necesitamos es fundamentalmente voluntad del gobierno, fíjate. Y sobre todo los municipios. Fíjate que, por ejemplo, nosotros desde Puente Alto, cuando incluso fui presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, planteamos la necesidad de 13 puntos eran. Distribución equitativa de las dotaciones policiales y los recursos logísticos, vehículos, etcétera. Sin embargo, este mes Puente Alto le tuvo que comprar a Carabineros 6 radiopatrullas para que tuvieran vehículos para acudir a los llamados de los vecinos porque no tenían los vehículos necesarios para hacerlo. Hace 2 semanas atrás le entregamos un dron especializado en el combate y la persecución de la droga a la PDI. Entonces, vamos a seguir colaborando, si nosotros también queremos el bien para nuestra gente, ¿no es cierto?, para los ciudadanos. Pero el Estado central tiene que entender que tiene que priorizar y actuar con sentido de urgencia. Y no puede ser que el gobierno solo esté dando respuestas cuando le van quedando crisis, ¿ya? Cuando le venga la crisis de la salud, se van a preocupar de la salud. ¿Por qué no se preocupan mejor ahora de la salud pública? Porque lo que sucedió con los consultorios, conversa con la gente de la Confusam, con la señora Gabriela, con la presidenta, el per cápita aumentó este año de manera irrisoria. Es el año en que menos ha aumentado el per cápita, no sé si en los últimos 20 años. Entonces, eso, junto con que a la vez quieres universalizar la atención en los consultorios, va a aumentar la demanda de los consultorios y no le estás dando más recursos físicos ni tampoco pudiendo contratar a más personas. Entonces, vas a tener un aumento de la demanda, mayor violencia hacia quienes trabajan en los consultorios. ¿Y eso qué va a generar? Paros. Por lo tanto, las personas, de nuevo, van a estar afectadas porque la salud pública no les va a estar brindando una atención oportuna. Alcalde, 2 cosas muy breves para terminar, porque ustedes como alcaldes tuvieron un rol muy protagónico al principio del primer proceso constituyente. Bueno, ¿le preocupa ahora este desencanto, la desafección de la gente con este nuevo proceso y sobre todo con la campaña para los consejeros? Me preocupa mucho, porque considero que este es un proceso muy valioso para nuestro país, es un proceso que costó un gran sacrificio, un gran esfuerzo, y por eso también hay que convocar a las personas
a ser parte de, obviamente, redactar esta nueva Constitución que ojalá construya un Chile más justo, un Chile más equitativo, donde no existan abusos, donde tengamos un país más descentralizado y las soluciones de los problemas estén más cerca de las personas y no tengamos todos que estar esperando si Santiago acepta o no acepta las peticiones que se hacen. Entonces, de verdad que esta es una gran oportunidad y sobre todo también de sanar el alma de nuestro país, ¿ya? Yo soy un convencido que es evidente que el carácter democrático de este proceso lo que hace también es blindar que finalmente el texto que se redacte sea un texto que va a tener que ser legitimado por todos los colores políticos y eso también va a lograr darle estabilidad en el largo plazo a nuestro país. Y esa estabilidad es algo que hoy día echamos de menos, ¿me entiendes? Y es algo muy necesario para el progreso, porque si no hay progreso, no hay recaudación fiscal y si no hay recaudación fiscal, no hay derechos sociales que se puedan cumplir y van a ser solamente populismo, habladurías. Entonces necesitamos que exista, ¿no es cierto?, esa estabilidad democrática que necesita Chile. Y ahora sí, finalmente, se vienen pronto elecciones internas en Renovación Nacional. ¿Ha salido su nombre como una de las alternativas eventualmente para presidir el partido? ¿Estaría disponible para eso? ¿Le gustaría? Mira, el partido en la práctica es un proyecto colectivo. A mí lo que más me interesa es que el partido vuelva al contacto con las bases, que vuelva al territorio. Siento de alguna manera que la pésima evaluación que hace la ciudadanía de los partidos políticos, del Congreso y de otras instituciones tiene que ver con el escaso contacto que hay con las verdaderas necesidades que se están dando en el territorio. Entonces, yo, más que preocuparme de quién va a estar o quién va a presidir el partido, creo que lo que hay que hacer es cambiar la forma de trabajo. Hay que cambiar el modus operandi del partido para que, obviamente, vuelva al contacto con la ciudadanía y que la democracia, que necesita partidos políticos, ¿ya?, para tener instituciones sanas, vuelva a florecer y no siga siendo una de las instituciones peor evaluadas por parte de la ciudadanía. Eso es de verdad algo que nos tiene que alarmar. En una democracia, todos queremos democracia, entonces tenemos que cuidar justamente la forma en que se manifiesta la opinión ciudadana. Y una de las formas en que se manifiesta es en las elecciones y otra es a través de los partidos políticos en el Congreso. Entonces, que ojalá los partidos logren entender la necesidad de estar muy estrechamente trabajando con las bases, con las necesidades de las personas. Eso es, nomás. Muchas gracias, alcalde. ¿A usted? Que le vaya muy bien. Que tenga un muy buen día. Vamos a seguir mirando qué pasa en los colegios. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros, por supuesto, aquí en emol.com.